Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en este momento? Es un honor, un privilegio nuevamente saludarte a ti que estás ahí al otro lado de la pantalla, escuchando mi voz. Vamos a orar en este momento para que Dios sea el que se manifieste, el que hable a través de mi boca, para que nuestros corazones puedan ser edificados con la palabra que Él nos ha regalado en esta mañana. Así que vamos a orar, acompáñame por favor. Gracias, bendito Dios, por este día que nos concedes, por este nuevo amanecer, Señor, que nos permites ver con nuestros ojos. Gracias por guardarnos durante la noche y permitir, Señor, que ahora pues nos levantemos para poder gozarnos, Señor, en tu presencia. Gracias, bendito Dios. Ponemos nuestros corazones aquí para que tú puedas llenar con tu palabra esa semilla, Señor, de tu palabra en nuestros corazones, que puedan producir, Señor, esos frutos anhelados por ti para nuestro corazón. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, yo te puse el tema por ahí. Vamos a hablar de 5 evidencias de un hijo de Dios. Pueden haber más, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a mencionar 5, las 5 evidencias. Vamos a hacer énfasis en ello en este momento. Así que te invito a que vayas a traer tu Biblia. Si estás por ahí cerca, tráela. Vamos a estudiarla en este momento. Así que acompáñame. Dice: 5 evidencias de que eres un hijo de Dios. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. Yo ya tengo acá los versículos, así que los vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen y a semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Qué maravilloso es que Dios, cuando tomó la decisión de crear al ser humano, dice acá que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Unos versículos anteriores dice ahí que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa semejanza? Significa algo que se parece, tiene atributos de Dios, tiene ciertos elementos, ciertas características que Dios posee. Así es como Dios nos creó a nosotros. Como por ejemplo, tú en tu familia, tus hijos tienen características, ya sea de la madre o del padre. Actúan algunas veces así, ya sea como el padre o la madre, o tienen gestos, ¿verdad?, de sus padres. Y eso dice, se parece a usted, le dice, se parece a usted o se parece a la mamá, ¿verdad? Eso se llama semejanza en su conducta, en su proceder, en gestos que la persona pueda tener. Nosotros somos hijos de Dios y por naturaleza tenemos que poseer esos atributos, ¿verdad? Que lo llamamos en teología atributos comunicables, que son los que Dios nos otorgó a nosotros en el momento que Él nos creó. En el momento que Él nos hizo y nos dio ese soplo de vida, Él puso en nosotros esas características como el amor, ¿verdad? Como el sentirse triste, como el deseo de comer, de dormir, así como Jesús se hizo humano y pudo sentir todos esos sentimientos, pues todo eso nosotros lo tenemos, porque también dice que Dios también llora, ¿verdad? Así que todos esos sentimientos nosotros los poseemos porque Dios los puso en nosotros. También vamos a mencionar ahora esas evidencias. Después de haber puesto ya acá esta base, vamos a ver de las evidencias que dice acá. La primera dice que tenemos la habilidad de crear. El Hijo de Dios tiene la habilidad de crear. Y eso está en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un Dios creador. Podemos ver que con su palabra Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó todo lo que existe. Con una palabra Él mencionó y todo se hizo. Y eso mismo tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos la capacidad de crear. El que tiene el Espíritu de Dios, vienen ideas a su mente, vienen la habilidad para hacer, vienen la habilidad para producir, porque eso Dios lo colocó en nosotros. Dice Filipenses 12:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios ha puesto esa habilidad en nosotros para que nosotros podamos producir. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no tienes necesidad de imitar a nadie.
No tienes necesidad de venir y tomar lo que es de otro. Porque el que tiene el Espíritu de Dios y sabe que también puede crear, esa persona produce con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Yo sé que es difícil muchas veces diferenciar para qué somos buenos. Yo sé que es difícil muchas veces diferenciar qué es lo que tengo que hacer yo, para qué nací, o cuál es lo que Dios ha puesto, cuál es mi don, cuál es mi talento, con qué quiere Dios que yo le sirva. Muchas veces es difícil comprender, o tú tal vez te puede pasar esto, quizás estás en este momento que no encuentras tu identidad. Y la persona que no encuentra la identidad anda imitando a otra persona, porque es lo único que ve, es lo único que conoce. Imita a otra persona, trata de hacer lo que la otra persona hace. Yo te quiero decir que es necesario que nosotros encontremos nuestra propia identidad, porque a todos Dios nos hizo únicos y nos puso en nosotros esa capacidad de crear y de poder producir con originalidad lo que somos cada uno de nosotros. Todos somos importantes, ¿verdad? En la creación de Dios todos somos importantes. Dios nos otorgó a nosotros herramientas que podemos poner, ¿verdad?, a función, a beneficio de los demás. Pero es necesario que identifiquemos primero para qué somos buenos. Es importante que identifiquemos primero para qué tú naciste, cuál es tu don, cuál es tu talento, qué es lo que tú sabes hacer. Y cuando tú te das cuenta de eso, déjame que te ayude. Cuando tú te das cuenta de eso, no tienes necesidad de imitar a nadie. No tienes necesidad de parecerte a otro. No tienes necesidad de robar a otro. ¿Por qué? Porque tú sabes y conoces quién eres, y con lo que tú eres y con lo que Dios ha depositado en ti, tú sales adelante donde sea y como sea. Tú sales adelante porque Dios respalda todo aquello que ha colocado en tu vida. Amén. Bien, vamos a continuar acá. Y el segundo elemento es que el que es hijo de Dios practica la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no tolera la injusticia. Él es un Dios justo. Y dice aquí en 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todos los que hemos nacido de Dios, todos los que somos hijos de Dios, practicamos la justicia. Practicamos. ¿Y qué es justicia? Bueno, la justicia es no violentar el derecho de otro. Eso es justicia. No violentar el derecho de otro. No no interponerse en lo que legalmente le corresponde a otra persona. Porque lo que sucede es que cuando nos interponemos, lo que se muestra ahí, cuando una persona se interpone en el derecho de alguien, siendo de esta manera injusta, lo que está mostrando es esa inseguridad de esa personalidad, inseguridad de la identidad que Dios le ha dado. Y tiene cierta envidia. Por eso viene y se coloca en medio y trata de manera de evitar y de violentar el derecho de otra persona. Eso se llama inmadurez espiritual. Por eso es necesario que lo identifiquemos para que trabajemos en ello y lo cambiemos, porque eso no le agrada a Dios. Él nos colocó, como te dije anteriormente, a todos esos elementos, esas herramientas necesarias, nos puso un equipaje perfecto de los cuales nosotros podemos hacer funcionar en la obra de Dios. Cada quien hace lo suyo, cada quien vino con una responsabilidad, con una asignación. Entonces la persona que se interpone, la persona que violenta el derecho de otro, siendo una persona injusta, porque eso es lo que hace la persona injusta, violentar el derecho de otro, está nada más reflejando inmadurez espiritual, está reflejando esa inseguridad de lo que él representa o ella representa en el reino de Dios. Además de todo eso, la persona cuando viene y se interpone, está luchando por evitar lo legal, lo que le corresponde a otro, está evitando su propio beneficio, está evitando que llegue a esa persona su propia bendición, porque está tan ocupado en lo de otro y su bendición está estancada. Eso es lo que sucede. Y qué importante que ahora pues lo tomemos en cuenta, porque eso se debe de cambiar. Dios no le agrada la injusticia. Él no tolera la injusticia.
Y un hijo de Dios va a actuar a la naturaleza de nuestro Señor. Así como es Dios, así tenemos que actuar nosotros. Él nos da el ejemplo a través de su palabra y nos ha escrito acá, nos ha manifestado toda su voluntad de cómo un hijo de Dios debe de proceder. Así que en este momento vamos a seguir con el tercer punto, y es que el que es hijo de Dios aborrece lo que Dios aborrece. Así, ¿verdad? Aborrece lo que Dios aborrece, porque acordémonos que estamos bajo la naturaleza de nuestro Dios. Él habita en nosotros. Entonces, el Hijo de Dios aborrece lo que Dios aborrece. Y eso lo encontramos en Proverbios 6. Proverbios 6 del 16 en adelante. Y vamos a ver ahí qué dice, lo vamos a leer literalmente como está la palabra de Dios. Y dice acá: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr hacia el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Yo sé que tú ya has leído muchas veces esta porción bíblica, ya que los proverbios por lo general, ¿verdad?, los leemos diariamente. Yo sé que tú ya has leído muchas veces esta porción bíblica. Pero qué importante es saber lo que Dios aborrece. Entonces dice aquí que el Hijo de Dios aborrece también lo que Dios aborrece. En este caso menciona ahí 7 puntos y son los ojos altivos. ¿Quiénes son los ojos altivos? Aquella persona que se siente tan capaz o tan elevada, ¿verdad?, que ve menos a otro, que dice que solamente es importante y no da la oportunidad a nadie más. Quiero decirte que Jesús nació en un pesebre, y cuando Él, siendo rey, siendo Dios de Dios, siendo Dios, Él nació en un pesebre para demostrar la humildad, para demostrar que Él, siendo Dios, se humilló a lo sumo, dice la palabra de Dios, se humilló a lo sumo para mostrarnos a nosotros de que debemos de ser humildes, a pesar de lo que nosotros podamos hacer. No importa en el lugar donde estemos, no importa a dónde nos toca a trabajar para Dios o lo que hagamos, pero si lo hacemos de corazón para Dios, Él lo ve con un agrado, porque lo estamos haciendo para Él y no para los hombres. Pero qué diferente es cuando una persona altiva, porque quizás tiene todos los recursos, tiene todo el apoyo, y viene y ve menos a otra persona porque quizás no tiene el apoyo, quizás no tiene los recursos que esa persona posee, quizás no tiene la ayuda que ella tiene. Gracias a Dios debería de dar a alguna persona que tiene todos los beneficios, ¿verdad? Porque nadie conoce más, como es un dicho, nadie conoce más lo que pasa que el que está en los zapatos, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos de ver de menos a nadie. Cada quien nació con un propósito, con un objetivo específico de parte de Dios, una función importante en este mundo. Entonces dice aquí que Dios aborrece los ojos altivos, aquellos ven de menos a los demás solo porque tienen beneficios y quizás los otros no lo tienen. Pero yo siempre he dado este ejemplo y yo siempre se me viene a la mente, y yo creo que Dios quiere que lo diga otra vez. Y es que yo me maravillo mucho. Yo estuve 2 años dándole apoyo a un pastor en una misión. Y yo me di cuenta que ahí pasó a predicar una persona así, una persona que no tiene estudios, que ni siquiera puede leer. Una vez pasó una persona que ni siquiera puede leer, pero predicó, se aprendió el texto bíblico y predicó un mensaje de fuego, que realmente el Espíritu de Dios se derramó ahí en esa persona. Y hubieron conversiones. ¿Por qué? Porque Dios no ve tu intelecto, no conoces, perdona, es bueno saber. Ni tampoco ve los recursos que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios, que tengas poquitos recursos, si tú lo que estás haciendo lo haces de corazón para Dios, ahí se manifiesta Él. Porque no le interesan los recursos. Él no le interesa cómo te presentas. Él no le interesa los apoyos que tú puedas tener. A Él le interesa tu corazón.
de qué manera lo estás haciendo, si es para Dios o para tu propio beneficio. También dice aquí, la lengua mentirosa. Cuando mentimos o cuando la persona miente para obtener sus propios beneficios, empieza y habla mal, ¿verdad? Solamente para que deja mal a otro, ¿para qué? Para obtener sus propios beneficios. Esa es la lengua mentirosa cuando se miente, para beneficiarse y no para las personas a las cuales se está entregando el mensaje o lo que se está haciendo. Dice las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántas personas han matado a alguien sin necesidad de tener un arma? Con solo el hecho de hablar, con solo el hecho de hacer. Muchas veces con nuestras acciones matamos oportunidades de otro. Oscurecemos lo que otro hace. Lo opacamos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Dice aquí, porque las intenciones cuentan del corazón. A Dios no le puede engañar. Él sabe con qué intenciones haces las cosas que haces. Entonces dice aquí, las manos derramadoras de sangre inocente. Hubo un rey que no pudo edificar el templo de Dios. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, tus manos están llenas de sangre. Y era el rey David. Tus manos están llenas de sangre, por lo tanto no vas a poder edificar el templo, le dijo el Señor. Porque Dios se cansa de mucha injusticia. Dios se cansa de tantas cosas que suceden porque a Él nada le es oculto. Así como dice acá la siguiente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquella persona que no duerme pensando cuál va a ser la siguiente red que le va a tirar a otra persona. Y a veces personas que quizás no nos conocemos, nunca hemos comido juntos, no sabemos uno de otro, pero solo porque me cae mal, venimos y actuamos contra esa persona. No dormimos para ver cómo es que cae, cómo es que lo hacemos fallar, cómo es que lo hacemos que renuncie a lo que Dios ha establecido. Dios lo conoce muy bien porque Él está hasta en tus sueños, está ahí pendiente de ti, ¿verdad? Entonces Dios dice aquí, el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel que está viendo cómo hace para dañar a otro, cómo hace, es una persona que se presenta ante los demás con una sonrisa, pero atrás está maquinando cómo hacer para que la otra persona caiga. Dice la palabra de Dios, Jesús les decía, hipócritas, son sepulcros blanqueados, porque al frente presentamos bondad, presentamos una gran devoción, una gran pasión, pero por detrás estamos pensando cómo hacer caer al otro. Estamos pensando cómo hacer reparar al otro. Y dice la palabra de Dios, mejor cuélgate aquí una piedra de molino y métete al agua, porque está sirviendo de tropiezo para la persona que quiere hacer las cosas, para la persona que trae esa palabra para los demás. Cada quien trae un llamado de Dios específico. Y cuando alguien se levanta en contra de otro, solo por envidia, por egoísmo, eso es lo que sucede. Y Dios lo está viendo. Dios lo sabe. Y Dios no va a dejar eso así nomás porque es un Dios justo. Dice, mío es la venganza, dice el Señor. Entonces Dios no va a dejar nada así. Cada quien tiene cada quien cosecha lo que siembra. Después no te lamentes cuando veas que las cosas que recibiste no son lo que tú querías o lo que tú esperabas. ¿Por qué? Porque es lo que sembraste, es lo que estás cosechando. Lo que has sembrado es lo que estás cosechando. Es bien bonito actuar en mal en contra de otro, pero qué diferente es cuando lo que le hiciste al otro se revierte. Ahí ya no nos gusta, pero eso es lo que sembramos. Eso es lo que hicimos, lo que provocamos. Y la palabra de Dios no falla. Es verdadera en cada punto, en cada coma, en cada tilde. La palabra de Dios no falla y es perfecta porque viene de parte de Dios y se va a cumplir, dice ahí, al pie de la letra. Y dice ahí, tú que sos como sepulcro blanqueado con una gran devoción, con una gran pasión, pero por detrás estás haciendo cosas que no me agradan, dice el Señor. Tu corazón está sucio. ¿Por qué? Porque estás maquinando pensamientos, estás haciendo alianzas
con la persona que provoca el mal, a otro sirviendo de tropezadero. Y eso Dios lo conoce. Amén. Mucho cuidado con lo que Dios no le agrada. Esto es lo que Dios no le agrada. Y los hijos de Dios nos desagrada, aborrecemos. Fíjate bien que la palabra de Dios dice, no dice que desagrada, dice aborrece. Son las acciones que Dios aborrece. Te puedes imaginar que Dios aborrece. Entonces, si a Dios le aborrece estas acciones, ¿por qué los hijos de Dios le vamos a dar tolerancia a ese tipo de acciones? El verdadero hijo de Dios se planta firme y dice, eso no está correcto. Eso que estás haciendo no está bien. ¿Ok? Porque Dios es justo. Y yo soy hijo de Dios. Y yo aborrezco lo que Dios aborrece. ¿Verdad? Entonces además dice aquí, los pies presurosos para hacer el mal. Te están aconsejando, te están diciendo, mira, cambia de actitud. Mira, acércate a Dios. Es necesario que te transforme tu vida y tu corazón. Mira, detente. Cuando estés viendo que estás sirviendo maldición a otro, mejor párate. Arregla tu vida y después te pones enfrente para poder otorgar ese aliento, esas palabras de bendición a la persona que lo necesita. Te dan el consejo, pero tú vienes con capricho. Tú vienes, no, aquí soy yo que mando. Así como hay personas, ¿verdad?, que ponen su autoridad de esa manera. Usted va a hacer lo que yo diga, pero fíjense que cuando hay personas que son bien tratadas, que son personas que se les reconoce su trabajo, personas que se les motiva, son personas que trabajan mejor. Por experiencia propia te lo digo, porque he tenido gente a mi cargo y he sido jefe. He tenido personal a mi cargo. A mí me ha funcionado más que la gente trabaje por motivación, motivándola y ayudándola y dirigiéndola, sirviendo de guía, ¿ya? Así me ha funcionado a mí eso. Pero la gente que se impone y que obliga, ¿verdad?, eso no trae buenos resultados. Entonces viene y te aconsejan y te dicen, no hagas esto, mira, no hagas lo otro. No, pero yo tengo que demostrar mi autoridad y haciendo lo incorrecto. Dice aquí, los pies presurosos hacia el correr el mal. Hagámosle mal a esta persona, sí, vamos y vamos corriendo. Te están diciendo, pero no te detienes a meditar lo que vas corriendo, a hacer y a efectuar el mal. Dios le desagrada eso. Insistes en lo mismo, en la misma rutina, así como sucedía con el pueblo de Israel allá en el libro de los jueces, que tenían que levantar a cada momento un líder porque ellos siempre se portaban mal, siempre desobedecían a Dios, siempre se alejaban de las leyes de Dios, siempre aparecían fuera de los caminos de Dios, una y otra vez en ese círculo vicioso, una y otra vez fallándole a Dios, una y otra vez desconociendo lo que Dios había hecho o ignorando lo que Dios había hecho a favor de ellos. Así pasa con algunas personas, así pasa a veces con nosotros. Cuando venimos insistimos en hacer lo mismo, aunque se nos aconseje que estamos en pasos equivocados, seguimos marcando el mismo paso, seguimos haciendo el mismo paso. Dios lo conoce y dice que Él aborrece esa actitud. El testigo falso que habla mentiras, el que hace alianzas, el testigo es el que dice, sí, te voy a participar, sí, te voy a apoyar, mira, sí, vamos a hacer esto contra esta persona, sí, te voy a apoyar en esa palabra, aunque sea mentira. Esa es la persona que dice aquí, ¿verdad?, que el que es testigo falso es el que acompaña a otro a una mentira, es el que hace alianzas para mentir, y eso Dios lo aborrece, dice aquí la palabra. Y el que siembra discordias entre hermanos, aquel que siembra dudas, aquel que siembra cizaña, aquel que viene y es el motivo, ¿verdad?, para que esas personas se alejen, para que esas personas no se hablen, para que esas personas no se busquen. Esos que son el motivo de cizaña, vienen y levantan una calumnia de uno, levantan una calumnia de otro, muestran una cosa de uno, muestran una cosa de otro. ¿Para qué? Para que haya duda, para que haya discordia, para que no haya compañerismo, para que no haya esa unidad que Dios quiere. Eso Dios lo abomina, dice aquí. Lo aborrece.
mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Dios ahorita nos está mostrando esto, porque un hijo de Dios no actúa de esta manera, porque un hijo de Dios aborrece lo que Dios aborrece, porque Él es su Padre. Entonces aquí dice que estas son las cosas, las 7 cosas que Él abomina, ¿ok? Vamos al cuarto punto, y dice aquí la palabra de Dios, que el que es hijo de Dios fructifica del Espíritu y para el Espíritu, y da testimonio de haber nacido de nuevo. Gálatas 5, 22, 23, ahí vamos a encontrar los frutos del Espíritu. Yo sé que tú los has leído muchas veces, y a mí me gusta mucho esta porción bíblica. Aquí primero nos empieza a anunciar todos los frutos de la carne, porque esa es la diferencia entre el Espíritu y la carne. Y sería bueno, yo te invito a que lo leas completo. Pero ya en el versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. El Hijo de Dios fructifica del Espíritu, porque es que andamos cargando adentro. Tú no puedes venir a sembrar un árbol de mangos y te va a salir un árbol y te va a dar frutos, te va a dar aguacates, ¿verdad que no? Tú sembraste un árbol de mango, pues mango vas a cosechar. Si tú tienes al Espíritu, a Dios adentro de tu ser, si tú ya recibiste a Jesús y el Espíritu de Dios está en tu corazón, pues los frutos que tú vas a dar van a ser frutos del Espíritu y no de la carne. Porque los que dan fruto de la carne son aquellos que no han nacido de nuevo. Son aquellos que quizás vinieron a Dios, pero siguen haciendo lo del mundo, ¿verdad? Ahí dice todas las obras de la carne. Me gustaría que por tiempo no los puedo leer, pero léelas tú, ahí más despacio, y te vas a dar cuenta cuáles son los frutos de la carne. Pero aquí dice que los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces lo que producimos es los frutos del Espíritu. Los que te mencionaba: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y el Hijo de Dios tiene que manifestar esos frutos del Espíritu, porque su naturaleza es esa. No podemos decir que somos hijos de Dios y estamos dando fruto de la carne. ¿Verdad que no se puede? No hay contradicción ahí. Es como dice la palabra de Dios, que tiene que ver la luz con las tinieblas. No se relacionan. No puede haber. O hay luz o hay tinieblas. Pero no puede haber las dos cosas. No se pueden unir. Así es esto. No pueden haber frutos de la carne y frutos del Espíritu unidos y creer que estamos bien con Dios. No, hay que renacer, hay que volver a creer en Dios y a nacer de nuevo. Es necesario que lo hagamos. Si estamos fallando, es necesario que lo hagamos. Porque Dios no quiere esa actitud. Dios quiere que nos definamos. O somos de uno, o somos de otro, pero ¿de quién somos? Y cuando nosotros vengamos y nos definamos de quién somos, actuemos de la manera que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es lo que Dios está diciendo ahora en esta mañana. Eso es lo que Dios te está diciendo a ti y me dice a mí. Que no podemos seguir actuando de la misma manera. Que es momento de cambiar, es momento de transformarnos y de ser verdaderamente luz y sal en este mundo. Porque nosotros somos la solución para tantas cosas que suceden. Pero si nosotros estamos perdidos haciendo las cosas de la carne, viendo a quién le ponemos estorbo, viendo a quién le ponemos tropiezo, viendo que le copia al otro, viendo que le roba a este, entonces no vamos a hacer nada. Porque Dios no se puede manifestar en eso. Dice el versículo 26 ahí abajito de la misma cita de Gálatas 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra de Dios lo dice. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 3 palabritas. Vanglorioso, que es una persona vanagloriosa. Aquella persona que hace alarde de lo que hace. Aquella persona que le roba la gloria a Dios. Aquella persona que cree que Él hace las cosas, que Él sana, que Él libera, que Él hace aquí, que Él hace allá. ¿Y Dios a dónde queda en todo eso? Nosotros solo somos un barro
que sin el Espíritu de Dios no somos nada. Y eso hay que reconocerlo. Quien nos hace actuar a nosotros, el que hace que suceda lo sobrenatural en nosotros, es Dios, el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Por lo tanto, la gloria siempre tiene que ser para Dios, no para nosotros, sino que para Dios siempre. Dice, no sean vanagloriosos, irritándonos unos a otros. No soy yo el que sano, este no. Y hacemos las cosas para irritar al otro, para molestar al otro, para que aquel se ofenda, para dañarle su corazón, para herirle sus sentimientos. Hacemos eso. Y Dios lo está viendo. Y además dice aquí, dice envidiándonos, porque la envidia es la que hace que la persona actúe de esa manera. La envidia es la que hace que la persona venga y accione mal contra otro. La envidia es la que hace que se produzca ese sentimiento de vanagloria. La envidia es lo que hace, es que nos irritemos unos a otros, porque me cae mal lo que este tiene y yo lo quiero tener y a la fuerza lo voy a tener. Y eso no es así. Dios le entregó a cada quien lo que debe de hacer. Entonces debemos de respetar lo que cada quien posee. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios ahora. El Hijo de Dios, el punto número 5. El Hijo de Dios cumple y obedece los mandamientos de Dios. No podemos llamarnos hijos de Dios y Él por un lado y nosotros por otro lado haciendo lo que nos da la gana. No podemos hacer eso. Dice aquí, el Hijo de Dios cumple y obedece los mandamientos de Dios. Así como el Hijo al Padre le obedece, así también el Hijo de Dios obedece a Dios y sus mandamientos. ¿Cuáles son estos? Mateo 22, 37, 39. Mateo 22, 37, 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está encerrado toda la ley de Dios. Pero el primero dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con el corazón. ¿Cómo es una persona enamorada? ¿Cómo es que hace que cuando tú amas a Dios con el corazón, no te importa lo que tengas que hacer, lo que Él te pida hacer, tú lo haces y no te importa, ¿verdad? Que cada consecuencia pueda producir. Tú solo haces lo que Dios te ha ordenado que debes de hacer. Porque tú amas, no importa dónde vayas, no importa lo que Él te pida hacer, no importa lo que tengas que dejar. A Abraham le dijo, deja tu tierra y tu parentela para poder cumplir el propósito de Dios. Y si él hubiera dicho no, él no conocía a Dios en ese momento, pero demostró el amor a Dios. Y cuando uno ama a Dios, cuando el corazón le pertenece a Dios, a uno le toca muchas veces ser radical y dejar muchas cosas que uno se siente agradable con eso, pero no es aceptable a Dios. Uno tiene que dejar eso porque Dios no puede bendecirte deteniendo lo que Dios quiere que dejes ir. Entonces, dice aquí, cuando uno ama con el corazón a Dios, uno puede hacer lo que sea por Dios, porque su sentimiento está amarrado a Él, porque le ama. Con toda tu alma, le entregas tu voluntad, le entregas los sentimientos, las emociones a Dios. Tú ya no haces lo que tú quieres, haces lo que Dios dice. Esa es entregar la voluntad a Dios. Tú no haces lo que tú quieres, haces lo que Dios dice. Lo que la voluntad es obedecerle a Él. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es tu voluntad, ya no es lo que tú quieres, ya no es lo que tú te agrada, ya no es lo que tú te deleitas. Tú te deleitas en lo que Dios te establece, tú obedeces a lo que Dios te dice, tú caminas por el camino que Dios te ha destinado. Eso es obedecer y dar la voluntad a Dios, que ya no eres tú quien decides, eres Dios quien decide por ti. Ya no eres tú quien haces tus planes, sí los hace, pero es Dios quien viene y da el ok a esos planes que tú tienes. Si es que a Él le satisface o no, y tú tienes que estar de acuerdo, porque cuando entregas la voluntad tuya a Dios, es que ya te mandas tú solo, es Dios quien te gobierna a ti. Eso significa, y eso está dentro del alma, y Él quiere que le amemos de esa manera, que nuestra mente, nuestros pensamientos estén dirigidos a Dios, nuestros pensamientos estén hacia la voluntad de Dios, no pensamientos
para poder obtener nuestros propios beneficios, sino que pensamientos para que sea agradado Dios, para poder obtener esa bendición para Dios, para que lo que Dios desea sea cumplido. Esos pensamientos tienen que ser dirigidos a Dios. Porque dice con nuestra mente, en nuestra mente tiene que estar nuestro Dios. Cuando tomamos una decisión, cuando queremos tomar una decisión, decirle, Señor, tú estás de acuerdo en lo que voy a hacer. Señor, tú quieres que yo haga esto, que los pensamientos te los dirija a Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Y después dice, no hagas a otro lo que no te agrada a ti. Cuando dice, y el segundo semejante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo lo podría simplificar y decir, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Siempre que te levantes contra alguien, pregúntate, ¿me gustaría que me hicieran esto a mí? ¿Me gustaría que se burlaran de mí? ¿Me gustaría que otros quisieran robarme lo que Dios me ha destinado a mí? Me gustaría porque cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a un restaurante, si te tratan bien, tú vuelves y llegas, ¿verdad? Y pasas, ahí te invitas y vas más gente, porque ese restaurante te ha tratado bien. Pero ¿qué tal si tú llegas al restaurante? Esperas como 3 horas a que te lleven los alimentos. La mesa está sucia, llena de tierra, de porquería ahí, llena de polvo, esa mesa. Y además, la comida, saber que tiene que te indigesta. Entonces, y la mala atención. ¿Tú llegas a ese restaurante otra vez? No, es que a nadie le gusta estar en un lugar donde lo maltratan. ¿Verdad que no? No, entonces así es. Si a ti te gusta que te traten bien, a lo contrario que tú llegues y digas, mire, pase adelante, te sacuden la mesa, te sacuden la silla, te acomodan y te dan el menú y no se tardan lo que te llevan la comida rapidito, ¿verdad? Y viene, y mucho gusto, y es un gusto tenerle aquí, pero entonces se tratan bien. Entonces, ¿tú qué haces? Vienes y hasta recomiendas ese restaurante. Tú vienes e invitas y todos los eventos los haces en ese restaurante. ¿Por qué? Porque te han tratado bien, te han dado el lugar que te mereces como cliente de ese lugar. Te han colocado en el lugar que te corresponde y te han tratado bien. Entonces tú regresas a ese restaurante porque estás agradado. Ah, pues así mismo es esto. Lo que a ti te gusta que te hagan, así trata a tu hermano. No lo trates despreciándolo. No lo trates poniendo redes a sus pies. No lo trates quitándole a robar lo que Dios le ha entregado. No le trates mal. ¿Por qué? Porque a ti te van a tratar igual y no la misma persona, sino que otra. Y del nombre del Señor te digo, ya tienes tu recompensa. Si tú tienes y has identificado una acción así, y tú continúas con esa acción, ya tienes tu recompensa. Y no esperes que los frutos de esa acción sean de bendición. Porque como dije al inicio, todo lo que sembramos cosechamos. Así que hoy es una llamada de atención de Dios para nosotros. De que es necesario que nosotros como hijos de Dios obedezcamos lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo y dice Efesios 4, 22, 23. Efesios 4, 22, 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice ahí, despojaos en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Lo que hacíamos antes. Y eso ya no lo vamos a hacer. Lo que teníamos antes, la vida que teníamos antes, las acciones que hacíamos antes de venir a Dios. Todo eso ya no lo quiere Dios que lo hagamos porque somos nuevas criaturas desde el momento que Dios vino y nos rescató y nos adoptó como sus hijos. Ya no podemos seguir teniendo las mismas acciones, los mismos pensamientos de la persona que quizás antes fuimos. Las cosas del pasado quedan en el pasado. Dios no es el Dios del pasado para estarlo recordando. Si vamos a recordar el pasado es para recordar los beneficios que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero no para vivir en el pasado y perder lo que Dios nos quiere regalar. Entonces dice aquí,
Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Deja atrás todas esas acciones que son del mundo. Deja atrás todas esas actitudes que hemos mencionado ahora. Y es tiempo de que nos pensemos comportar como el verdadero hijo de Dios que somos. Como lo que Dios nos está mostrando ahorita, cómo debe de ser un hijo de Dios. Así es como debemos de actuar. Hay que dejar todo eso, lo que aborrece al Señor, lo que no le gusta, y empezar a producir esos frutos del Espíritu, que es lo que Él le agrada. Dice, el hombre, viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, conforme a los deseos de la carne, porque así es el diablo. El diablo es el que produce los deseos de la carne, él es el que los motiva, él es el que te incita a que tú actúes de esa manera. Y dice frutos engañosos porque el diablo así es el padre de toda mentira, dice la palabra de Dios. Él engaña a la gente. ¿Para qué? Para que se desvíe de su caminar y de esa manera se pierda. Entonces no lo consientas, ahora tú ya lo sabes. Dice renovados en el espíritu. Dice acá, como tú piensas, así actúas. Como tú piensas, así actúas, así procedes. Y esa es la evidencia de quién eres y quién gobierna en ti, si tu carne o el Espíritu de Dios. Yo te quiero dejar esta reflexión a ti como conclusión. Como tú piensas, así actúas. Así es tu proceder. Ese proceder es la evidencia de quién tú eres y quién gobierna en ti. Si gobierna tu carne o el Espíritu de Dios. El Hijo de Dios es gobernado por su Espíritu. Así que hoy ya lo sabes. Hoy he dejado en este día 5 puntos muy importantes, muy esenciales de cómo actúa un hijo de Dios. Espero que los tomes en cuenta, que los atesores en tu corazón. En este momento, Dios quiere que nosotros hagamos un alto y que verifiquemos qué estamos haciendo mal. Y que, como dice ahí en la palabra de Dios, cuando nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, que damos la media vuelta. No podemos seguir siendo igual. Demos la media vuelta arrepentidos. Y cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos diciendo que no vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes. Porque ese es el arrepentimiento genuino. Cuando nosotros hemos descubierto en qué estamos fallando y le decimos, Señor, perdónanos. Entonces venimos, nos arrepentimos y no volvemos a hacer eso del cual nos hemos arrepentido. Y ese es un arrepentimiento genuino. Y ahí es donde producen los cambios. Ahí es donde vienen los cambios. Así que ahora yo te dejo esta palabra a ti en este momento. Esa palabra que Dios me entregó a mi vida, yo te la comparto ahora. Para que tú vengas y te verifiques y que reaccionemos, que nos transformemos a lo que Dios quiere que seamos, unos verdaderos hijos de Dios. Amén. Así que muchas gracias, hermana Carmen Orellana, por estar ahí, por escuchar esta palabra y por otras personas que sé que no ponen ahí, se hacen evidencia, pero ahí están escuchando. Así que el Señor le bendiga poderosamente, que Dios les bendiga, les respalde, les proteja en todo momento. Y bueno, vamos a orar aquí para que sea Dios ayudándonos a cumplir la palabra de Él, a que nosotros podamos identificar en qué estamos fallando y podamos solventar eso con lo que Dios quiere de nosotros. Oremos en este momento. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor maravilloso. Tú nos adviertes y como buen Padre, tú nos disciplinas, Señor. Tú nos muestras cuál es el error en el que estamos. Tú, Señor, quieres que nos corrijamos, que vengamos al arrepentimiento y que hagamos lo correcto ante tus ojos. Pues tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, preparada, dice el Señor, para recibir al esposo. No podemos estar limpios, no podemos estar sin arruga, sin mancha, si seguimos cometiendo esas acciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar en qué estamos fallando y ayúdanos, Señor, a poder corregir nuestros errores para poder tener esa vida aceptable a ti y ser la iglesia, ser la esposa
que tú vienes a recoger en el día del arrebatamiento. Gracias, bendito Señor. Perdónanos por nuestras malas actitudes y ayúdanos, Señor, a poder ser lo correcto, aunque cueste, pero podamos ser lo correcto ante tus ojos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias nuevamente. Yo te espero la próxima. Aquí vamos a estar hablando siempre lo que Dios ponga en nuestro corazón, compartir contigo. Recordemos que estamos en un proceso, estamos en una vida de donde estamos tratando la manera de agradar a Dios. No somos perfectos, pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y no solamente la escuchamos, sino que la ponemos en práctica, ahí es donde se van dando todos los efectos favorables y vamos siendo transformados por el poder de Dios. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo donde estás. Que tengas un día excelente, bendecido por Dios. Y hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.